Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que nos gustaría no tener que celebrar estos encuentros para hablar del COVID. Sería la mejor señal de que habríamos conquistado, habríamos alcanzado la normalidad que todos deseamos en relación con la pandemia. Pero desgraciadamente esto no es así. Desgraciadamente el COVID sigue provocando la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la ruina y la muerte. Por eso hoy también, como en ocasiones anteriores, quiero transmitir en nombre de todos los ceutíes un mensaje de solidaridad para esas 88 familias en Ceuta que han perdido un ser querido como consecuencia de este virus. Solidaridad con ellos, con los familiares y también con los amigos. Una pérdida sin duda alguna irreparable. También quiero transmitir un mensaje de apoyo, de ánimo y de aliento para quienes están luchando contra la enfermedad, en particular para las personas que están hospitalizadas, en particular para los 9 pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la situación de la pandemia en Ceuta? Pues la situación es evidentemente preocupante. Según el último dato, según los últimos datos de que disponemos, en relación con la incidencia acumulada a 14 días, nos encontramos en riesgo extremo. La incidencia a 7 días es de riesgo alto. El porcentaje de ocupación de camas en el hospital es de riesgo medio. El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos es de riesgo extremo. Y la positividad, que significa el número de personas que dan positivo cuando se le hace la prueba, el porcentaje de personas que dan positivo cuando se hace la prueba está en un 5% y es un nivel de riesgo bajo. En cualquier caso, insisto, una situación preocupante respecto de la que me gustaría hacer algunas aclaraciones que considero pertinentes. De la incidencia acumulada a 14 días, el 44% de la misma, el 46% de la misma, para ser exactos, se corresponde con los 2 brotes que ha habido, con los 2 brotes que han tenido los centros de acogida de menores de nuestra ciudad. Esto quiere decir que si de la incidencia acumulada que ahora mismo tenemos a 14 días se descontaran esos 2 brotes, que han sido muy numerosos, pues la incidencia acumulada que tendríamos en nuestra ciudad sería de 153 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual significa que en vez de en situación de riesgo extremo, estaríamos en situación de riesgo alto y muy cerca de la situación de riesgo medio. También quiero decir que debo y quiero, insisto, poner en valor el buen trabajo que se ha realizado en relación con estos brotes por parte de las áreas de sanidad y de menores de la ciudad. Buen trabajo que se ha traducido en detectar de manera rápida la existencia del brote, evaluarlo también de forma muy inmediata, dimensionarlo y controlarlo, lo que significa que también se ha evitado que la propagación del virus fuera muchísimo mayor. El dato de la ocupación de UCI es un dato verdaderamente alarmante, es de un 53%, como todos ustedes saben, pero también hay que decir, para tranquilidad de los ciudadanos, que la dirección del hospital tiene establecido un plan de contingencia y que cuenta con capacidades suficientes para poder duplicar la disponibilidad de camas de cuidados intensivos si las necesidades así lo requieren. Y también quiero poner en valor
el esfuerzo que nuestras administraciones están realizando para incrementar el número de pruebas de diagnóstico. Hay veces que esto significa un incremento de la incidencia, pero no importa, porque lo peor es no conocer lo que pasa. Y para conocer lo que pasa hay que hacer pruebas diagnósticas y en este caso las que se realizan en Ceuta superan en un 44% a la media nacional. Hechas estas aclaraciones que considero necesarias, también les debo decir que el próximo día 21 de este mes vence el último decreto de la Presidencia dictado al amparo del Real Decreto sobre declaración del estado de alarma. Por tanto, en esta semana que se inicia a partir del lunes, tomaremos las decisiones que sean pertinentes de cara a la renovación de este decreto de emergencia. Unas decisiones que, como en ocasiones anteriores, estarán fundamentadas en la situación y evolución de la pandemia, en la opinión de los técnicos que nos asesoran y también en el margen de maniobra que aporta el acuerdo adoptado por el Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en reunión celebrada el día 10 de marzo. Teniendo en cuenta esas tres condiciones a las que me he referido, tomaremos la decisión sobre el contenido de la prórroga del Real Decreto de alarma. Pronto se cumplirá un año desde que se decretó el primer estado de alarma y es bueno que hagamos una especie de evaluación intermedia sobre los parámetros esenciales de la pandemia en Ceuta desde la perspectiva sanitaria. Y en ese sentido solamente voy a dar tres datos que me parece que sí que son muy relevantes o reveladores. El primero de ellos es el del número de contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos contagios hemos tenido en Ceuta por cada 100.000 habitantes? Y esta cifra comparada con lo ocurrido en el resto de España, ¿en qué posición nos sitúa? Pues en Ceuta hemos tenido, desde que se inició la pandemia, según datos del Ministerio, 5.657 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional es de 6.698, lo cual significa que en Ceuta hemos tenido un 16% menos de casos diagnosticados que en el conjunto de España. Si estableciéramos un ranking, una clasificación de menor a mayor número de contagios, Ceuta sería la sexta comunidad dentro de las 19, insisto, de menor a mayor número de contagios. Si la valoración lo hacemos desde el punto, o el análisis lo hacemos desde el punto de vista de la cifra fatídica de fallecidos por cada 100.000 habitantes, en Ceuta hemos tenido desde que se inició la pandemia 101 casos de fallecidos por cada 100.000 habitantes. La media nacional es de 152. Esto quiere decir que Ceuta está por debajo en un 34% de la media nacional en el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y por último, en cuanto a la letalidad, que como ustedes saben significa el porcentaje de personas que fallecen en comparación con el número total de personas que tienen el COVID, pues la letalidad en el caso de Ceuta es de 1,79 y a nivel nacional es de 2,27. Es decir, que tenemos un 21% menos de letalidad que en el conjunto nacional. La vacuna es un capítulo fundamental para combatir la pandemia, el más importante para combatir la pandemia. Los datos son diarios, pero conviene refrescar un poco la memoria a este respecto y decir que, según el dato de ayer, en Ceuta se habían recibido 9.190 vacunas, de las que se habían administrado
8.571. Cuando digo vacunas me estoy refiriendo a dosis. Por tanto, en Ceuta el porcentaje de efectividad, entendiendo por tal el número de vacunas que se administran respecto de las recibidas, es de un 93,3%. Eso nos sitúa en el primer puesto en el ranking nacional de eficacia en cuanto a la administración de estas vacunas. Desde el punto de vista del impacto que tiene ese número de dosis administradas en el conjunto de la población, pues puedo decirles que en estos momentos las personas en Ceuta que han recibido una sola dosis de la vacuna representan un 4,12% de la población total de Ceuta, y que las personas que han recibido ya la vacuna completa representan un 2,98% de la población de Ceuta. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que en Ceuta han recibido al menos una dosis de la vacuna el 7% de la población total de Ceuta. Es una cifra muy parecida a lo que está ocurriendo en el resto de España. Es el 7% de la población, también en el conjunto de España, aproximadamente, ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Evidentemente, este es un dato muy alejado del objetivo que nos hemos planteado todas las administraciones, las dos administraciones, de alcanzar el 70% de la población para lograr la tan deseada inmunidad de grupo. Yo quiero decirles que la ciudad de Ceuta, al decir la ciudad me refiero a la institución y al INGESA, porque aquí estamos poniendo las vacunas de manera coordinada entre ambas administraciones y prácticamente el 50% entre las dos. Estamos en condiciones, ambas administraciones, de poder alcanzar en 4 meses, a partir de ahora, ese objetivo de la inmunidad de grupo. Estamos en condiciones de poder administrar 1.000 dosis al día, lo cual significaría 30.000 al mes, lo cual significaría 120.000 en 4 meses. 120.000, como son cada vacuna 2 dosis hasta ahora, hasta que venga una nueva, pues significaría 60.000 personas, que es justo el 70% de la población de Ceuta. ¿Qué hace falta para que se cumpla con este plan? Pues lo que hace falta es que vengan las vacunas, y esperemos que a partir de ahora se intensifique el suministro de las mismas y esto no sea un obstáculo insalvable para poder conseguir este objetivo. Finalmente yo quisiera también hablarles del cansancio y de la fatiga, es decir, del cansancio y de la fatiga que el conjunto de la población ya tiene como consecuencia de un año de restricciones y de limitaciones. Esto hace que sea muy difícil seguir manteniendo esta actitud de responsabilidad y de mantener y de cumplir con las normas y de renunciar a la movilidad y de renunciar a los contactos sociales y de renunciar a todas estas cosas que son fundamentales para vivir, pero creo sinceramente que no hay más remedio. Es decir, comprendo el agotamiento, comprendo la fatiga que la población en su conjunto pueda tener, pero insisto, no hay más remedio. Y no hay más remedio porque se trata de salvar vidas. Tengo aquí delante el informe del número de fallecidos en nuestra ciudad, su distribución por meses. Bueno, son 88, como hemos dicho antes, pero ha habido meses, como fue el mes de noviembre de 2020, con 30 fallecidos al mes. Recientemente, en esta tercera ola, 12 en enero, 12 en febrero, 4 en marzo. Por tanto, se trata de salvar vidas. Y aun cuando haya que hacer
un esfuerzo adicional, difícil, en un ánimo de cansancio, de agotamiento, de fatiga por tantas restricciones, no tenemos más remedio que hacerlo para salvar vidas. Además, es verdad, todavía no existe solución farmacológica. No existe solución farmacológica porque, bueno, con un 7% de personas con al menos una dosis o con el 3% de la población vacunada totalmente, es imposible pensar que la solución farmacológica está hoy presente. Pero también tenemos la esperanza de que va a estar. Quiero decir con esto, vamos a sacar fuerzas de flaqueza para cumplir con las normas al objeto de que, o con el horizonte de que en 4 meses podemos tener cumplido ese objetivo de inmunidad de grupo. Por tanto, mi mensaje último tiene que ser un mensaje de apelar al compromiso, a la responsabilidad para salvar vidas y también a la esperanza de que podemos lograrlo entre todos. Al margen de este tema del COVID tan importante, tan determinante, yo quisiera también tocar hoy otro asunto que me parece muy importante para nuestra ciudad, como es el tema del enlace eléctrico con la península, de la integración del sistema eléctrico de Ceuta en el sistema eléctrico peninsular. Esto es una antigua aspiración de los ceutíes y en particular de esta administración, compartida también por el Gobierno de la Nación, y me parece que, y esto no es retórica ni tampoco quiero exagerar el calificativo, pero creo sinceramente que estamos ante una oportunidad histórica. Esto es un proyecto trascendental para Ceuta y me atrevo a decir que también de interés estratégico nacional. Lo es por las consecuencias materiales que reportaría, lo es porque significaría dotar al sistema eléctrico de Ceuta de más calidad y de más seguridad. Según las estimaciones que se han realizado, este enlace con la península, esta integración con el sistema eléctrico de la península, significaría reducir en un 75% los cortes de suministros que en la actualidad se producen en nuestra ciudad. Significaría también, y eso es muy importante, un ahorro económico sustancial, tanto en lo que se refiere a los costes de generación como en lo que se refiere a los costes de mantenimiento y funcionamiento del sistema. Y desde el punto de vista medioambiental, significaría reducir sustancialmente las emisiones de CO2. Aparte, o además de todo esto, significaría que Ceuta ya no tendría ningún límite a su potencial de crecimiento económico por causa de la capacidad para cubrir la demanda de energía eléctrica. Y la energía eléctrica todos sabemos que es determinante para el desarrollo económico en cualquiera de sus sectores. Por tanto, una iniciativa de interés estratégico y trascendental. Lo decimos nosotros y está recogida bajo esta condición, con esta misma calificación, por parte de quien lo puede y debe de hacer. Ha habido un pronunciamiento en ese sentido en el Congreso de los Diputados y además el Gobierno de la Nación lo tiene contemplado, tiene contemplada la iniciativa dentro del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para España, cuya vigencia se extiende hasta 2026. Y además de esto que estoy diciendo, recientemente, en el pasado mes de febrero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia otorgó a la iniciativa el carácter de actuación singular. Por tanto, creo que es eso que se denomina un proyecto de país, un proyecto de interés nacional, de interés estratégico nacional. Y también debo decir que Red Eléctrica de España, que es quien tiene encomendada mediante ley la ejecución de ese plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica,
se está tomando el proyecto con el máximo interés, con la máxima diligencia y con la máxima solvencia técnica. Red Eléctrica de España se ha pegado 3 años trabajando de una manera intensa, atinada, certera y rigurosa en darle concreción a este proyecto en sus aspectos técnicos, tecnológicos, económicos, medioambientales y de trazado. Y para llegar a esas conclusiones, a esa concreción, a esas características, ha empleado, como digo, 3 años, pero además de 3 años ha realizado muchísimas consultas, ha analizado muchísimas variantes u opciones y ha tenido en cuenta la opinión de personas muy cualificadas, de expertos del máximo nivel, tanto desde el punto de vista tecnológico como medioambiental. Y es un proyecto, como decía, de muchísima envergadura. Estamos hablando de una inversión cercana a los 200 millones de euros, pero creo que siendo importante el esfuerzo económico, el esfuerzo de inversión que hay que realizar, todavía tienen más importancia los intangibles que atiende este proyecto. Yo creo que es confirmatorio de muchísimas cosas. Este proyecto, de llevarse a cabo, no se hace porque en Ceuta seamos mucha gente y porque, por tanto, justifique el volumen de población de Ceuta y su potencial de desarrollo en la realización de una inversión de esta envergadura. Este proyecto se lleva a cabo porque la Constitución española dice que todos los españoles somos iguales en el acceso a los servicios y suministros esenciales, con independencia de cuál sea nuestro lugar de residencia. Y eso no tiene precio. Yo no le puedo poner 200 millones de euros a eso, creo que tiene mucho más, porque al fin y al cabo es una idea de España. Y por tanto creo que eso no lo podemos perder de vista. Como no podemos perder de vista que cuando hablábamos nosotros recientemente en ese proyecto de futuro para Ceuta de más España y más Europa, bueno, pues esto es clarísimamente más España. Esto es vincular a Ceuta al sistema eléctrico peninsular, un recurso, como decía, determinante y decisivo para 2 cosas: para la calidad de vida de los ciudadanos y para el potencial de crecimiento de nuestra ciudad. La Constitución también mandata a los poderes públicos que presten especial atención al hecho insular. Ceuta es una isla energética y en otras muchas cosas, por tanto, este proyecto significa que también se le está prestando importancia al hecho insular. Y finalmente creo que trasciende al ámbito de lo intangible del proyecto lo que significa en cuanto a inyección de confianza para el futuro de nuestra ciudad. Nadie invierte 200 millones de euros en una conexión que está llamada a ser provisional. Yo creo que es una prueba evidente de que por parte del Estado hay una apuesta decidida por el futuro de Ceuta y por el bienestar de los ceutíes. Por tanto, creo que es una obligación ética, si se me permite la expresión, que tenemos todos de apoyar decididamente con todos los medios y con todas las capacidades a nuestro alcance la realización de esta importante actuación, cuyo horizonte se sitúa, como decía, en que las obras pudieran iniciarse en 2023 para que el enlace pudiera entrar en servicio en 2025 o 2026. Y esto es lo que yo quería contarles a ustedes. No sé si he tardado mucho o poco. Paulina siempre me dice que no tarde mucho y creo que habrá sido más o menos un tiempo prudente, ¿no? Laura Ortiz, de Ceuta Televisión. Buenos días, presidente. Me gustaría, justo en estos días que se cumple un año de que se declaró la pandemia del coronavirus, que nos hiciera un balance de lo que ha supuesto este año para usted
tanto en el ámbito político, en lo que tiene que ver con sus relaciones con el Gobierno de la Nación y esa colaboración que se han visto obligados a mantener a causa de la pandemia, que nos cuente cómo ha sido, pero también me gustaría que brevemente nos contara qué ha supuesto este año en lo personal para usted, un año que ha sido muy duro para todos los ceutíes, que han visto cómo su vida ha cambiado de forma radical. Y me gustaría saber también qué balance personal hace usted de lo que ha sido este año tan complejo. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Este es un año anormal en todos los aspectos, pero también es un año del que se pueden sacar y se deben de sacar enseñanzas importantes. Desde el punto de vista político o desde el punto de vista institucional, pues evidentemente nuestras prioridades se han visto alteradas. Ahora mismo, desde que esto empezó, pues la prioridad más importante que tenemos quienes nos dedicamos a servir a los demás es atender las necesidades vinculadas a la pandemia, que son sanitarias, que son económicas, que son sociales y que son presupuestarias. Por tanto, eso ha significado que mi prioridad más definida, la mía y la del Gobierno y la de la Asamblea en su conjunto, pues es la pandemia y sus consecuencias. Eso, por supuesto, eso también incide en el día a día, porque, bueno, ahora mismo el dato que más concita mi atención de todos los días es el parte diario del COVID. El parte diario del COVID para saber qué número de contagiados ha habido en el día, qué número de personas hay ingresadas en el hospital, cuántas en la UCI, y el dato desgarrador, y no lo digo de manera retórica, lo digo porque es verdad, del número de fallecidos, de si ha habido o no un nuevo fallecimiento en la ciudad. Junto a eso, pues también frustración, por supuesto, porque uno comprende que no puede remediar el dolor que sufren las familias que han perdido a un ser querido, y uno también se ve frustrado porque tampoco puede atender las dificultades económicas que muchas personas están teniendo como consecuencia de esta enfermedad. Las enseñanzas desde esta perspectiva de lo público y de nuestras responsabilidades de gobierno, pues yo creo que teníamos un tanto olvidado desde hace tiempo la importancia que tiene la unidad de acción, el diálogo, el acuerdo y la lealtad institucional. Y me parece que esta pandemia ha puesto en evidencia que ante las grandes crisis, ante las situaciones límite, ante las grandes dificultades, no se puede salir de otra manera como no sea con el diálogo, el encuentro, la unidad de acción y la lealtad institucional. Y creo que, sinceramente, y lo digo con toda modestia, están funcionando, porque gracias a ese acuerdo, gracias a esa unidad, gracias a ese diálogo, gracias a una respetuosa y constructiva lealtad institucional con el Gobierno de la Nación, pues hemos podido tener presupuesto en este ejercicio, hemos podido tener el Plan Ceuta Resiste, se han recibido fondos extraordinarios para atender las muchas necesidades que tenemos. Ha habido un despliegue relevante a la hora de establecer el punto COVID para detectar los contagios, a la hora de establecer el punto de vacunación y poder dar esta cifra de más del 90% de grado de eficacia. El rastreo se está pudiendo llevar a cabo. Es decir, esto nos pone en evidencia que este tiene que ser el camino también para la recuperación, también para la aplicación de los fondos europeos que están programados y por ejecutarse en los próximos meses. Y desde el punto de vista íntimo, porque también me ha hecho esta pregunta, bueno, la vida alterada como la de todo el mundo, pero sí tengo la satisfacción de que en 2020 y concretamente en el mes de noviembre tuve mi primer nieto
y bueno, desgraciadamente no lo veo desde diciembre, desde las Navidades, pero tuve mi primer nieto y eso me llena enormemente de satisfacción. Buenas tardes, Samuel Dueñas del diario El Pueblo de Ceuta. Presidente, le quería preguntar acerca de la inseguridad que se está viviendo en las calles de Ceuta, especialmente durante el toque de queda, donde los vándalos aprovechan para cometer actos delictivos como la quema de contenedores, vehículos, o como lo que ha ocurrido esta misma madrugada en el local social de Varela Bariño, donde también ha robado. Las asociaciones de vecinos piden que se instauren los controladores de barriada. No sé cómo lo ve usted, en qué se viene trabajando por parte de la ciudad, hasta dónde llega la preocupación por esto que está ocurriendo, especialmente en el inicio de este 2021, y cuál es el camino a seguir para intentar combatir este vandalismo callejero. Bueno, la preocupación es máxima por parte de la ciudad y también por parte de la delegación de gobierno. Aquí no se trata de establecer una diferencia en el ámbito competencial. A eso yo no voy a recurrir, aun cuando todo el mundo creo que es conocedor de la misma, pero el problema es de todos, y desde esa perspectiva de considerarlo un problema de todos, como tal lo tenemos que enfocar. Yo sí quiero poner en valor el trabajo de nuestros policías, de todos nuestros policías, de todos los cuerpos de seguridad, porque es verdad que se producen hechos vandálicos, pero también es verdad, y esto lo digo con absoluta rotundidad, que se evitan muchos actos vandálicos. Esa es una estadística que no consta, pero que se debe de saber el magnífico trabajo que están realizando nuestros policías, nuestros cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, y a ellos, por tanto, nuestro mayor reconocimiento, nuestra confianza y nuestro apoyo. Por tanto, preocupación máxima y apoyo a nuestros cuerpos de seguridad. Y en ese sentido del apoyo a nuestros cuerpos de seguridad, lo que también quiero decirle que en cuanto a qué medios se aplican para combatir estos comportamientos absolutamente rechazables, pues son ellos quienes tienen que marcar el camino de los medios a aplicar. Por tanto, yo no me voy a pronunciar acerca de la figura a la que usted se ha referido. Me voy a remitir que atenderemos cuáles sean las recomendaciones de los cuerpos de seguridad en cuanto a cualquier tipo de medios que haya que emplear a ese respecto. Por tanto, sí es nuestro compromiso y a la vez nuestra obligación dotar a los cuerpos de seguridad de los medios que demanden, y al mismo tiempo también atender los planteamientos que ellos hagan sobre las decisiones y medidas a adoptar. Ese es nuestro planteamiento. También intensificar, aunque creo que se hace de manera satisfactoria, pero intensificar los mecanismos de coordinación entre las distintas áreas implicadas. Por supuesto, reitero, el más absoluto rechazo a este tipo de actos vandálicos y a quienes los cometen, y nuestro compromiso de luchar contra estos comportamientos con todos los medios a nuestro alcance. Buenas tardes, presidente. Gloria Núñez, del Foro de Ceuta. Algunos médicos especialistas han solicitado en varias ocasiones la creación de un estudio epidemiológico consultable de manera online. Nos gustaría saber si la ciudad se plantea poner en marcha este estudio y hacer una página web de consulta que se actualice regularmente para poder obtener los datos segregados por género, sexo u otras variables de interés y conocer cómo evoluciona la pandemia en Ceuta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que en relación a cómo evoluciona la pandemia en Ceuta hay un nivel de comunicación satisfactorio. En tiempo real, es decir, yo creo que diariamente se informa sobre cómo está la pandemia incidiendo en nuestra ciudad y cómo va evolucionando. En cuanto a la elaboración de estudios epidemiológicos específicos, pues esa es una estrategia que está definida y marcada por el Sistema Nacional de Salud a través de las decisiones que se toman tanto en la Comisión de Salud Pública como las decisiones que se toman por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ahí se marcan las estrategias de los estudios epidemiológicos a realizar, y yo sí creo que habría que avanzar
en ese sentido, atendiendo a la opinión de los especialistas, porque también tenemos que sacar enseñanzas de esta pandemia, una vez que se acabe, que ojalá y sea pronto, de cara a posibles y futuras situaciones que de la misma naturaleza podrían llegar a producirse. Estoy de acuerdo en que hay que hacer ese tipo de estudios y estoy de acuerdo en que hay que hacerlos siguiendo la pauta marcada por las estrategias nacionales. Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Ha comentado antes que la semana que viene se va a perfilar el nuevo decreto, ¿no?, de medidas restrictivas. ¿Cuáles son las opciones que se barajan a día de hoy? ¿Ampliar el toque de queda? ¿Ampliar el número de personas que se pueden reunir? ¿Cuáles son esas? Bueno, va a afectar claramente al periodo de Semana Santa, y ahí ya ha habido un pronunciamiento por parte del sistema del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en reunión que me parece fue el día 10 de marzo, estuvo nuestro consejero. Y bueno, ahí ya lo que se estableció es que era obligatorio la perimetración de cada comunidad autónoma de cara a la Semana Santa, por tanto ahí no hay opción, es decir, Ceuta estará perimetrada durante la Semana Santa como lo estarán el resto de comunidades y ciudades autónomas de España. Luego lo que hay la posibilidad en cuanto al toque de queda nocturno, existe la posibilidad de establecerlo como máximo, y ahora matizo lo de como máximo, en el periodo comprendido entre las 23 y las 6 horas. Digo como máximo, no se pueden poner las 12 y las 5, no. Después de las 11 no se puede poner. Lo que sí cabe la posibilidad es de ponerlo como está ahora, a las 10. Ahí sí tenemos capacidad de decidir. Y luego también está establecida como obligatoriedad el que no puede haber más de 4 personas reunidas en espacios públicos cerrados. No puede haber más de 4 personas reunidas en espacios públicos cerrados, ni más de 6 en espacios abiertos. Eso es una obligación. Se puede establecer menos, pero menos que eso es imposible, porque está marcado por el acuerdo del Consejo Interterritorial, que se ha traducido en una orden ministerial por parte del Ministerio de Sanidad. Dentro de esos márgenes, que no son muchos, que no es muy amplio, como fácilmente comprenderá, pues nos vamos a reunir la semana que viene y vamos a tomar una decisión en función de lo que le he dicho al principio en mi apertura, en la intervención de apertura de esta comparecencia, en función de cómo esté o cómo evolucione la pandemia en los próximos días. Nosotros esperamos que la próxima semana, a mediados de semana, salgamos del riesgo extremo en cuanto a incidencia acumulada. Esperamos en función de la configuración actual de la incidencia acumulada a 14 días, ¿no?, y de la proyección que hacemos. Esperamos que eso ocurra, pero vamos a ver cómo evoluciona en estos próximos días. Consultaremos, como es nuestro deseo, y creo que procede a los técnicos que nos asesoran, y tendremos en cuenta este acuerdo del Consejo Nacional de Salud. En base a esas 3 condiciones se resolverá, y yo espero que el decreto esté publicado el próximo viernes. Entonces, presidente, lo único que, entre comillas, se puede cambiar es el toque de queda. Prácticamente. Es decir, si queremos resumirlo y subrayar lo que de verdad tiene entidad, efectivamente, de 10 a 11 de la noche, ahí es donde estará la decisión. Buenos días, yo quería preguntar. Buenos días. Por la vacunación de estas personas mayores de 80 años que recibieron la primera dosis y siguen pendientes de la segunda, si existiría alguna previsión de cuándo podría administrarse la segunda dosis, y si se puede desterrar la preocupación que pudieran tener acerca de que, por el hecho de que se demore la administración de esta segunda dosis, pudiera ser menos eficaz el tratamiento. Creo que hay que tranquilizar a las personas en el sentido de que no les va a faltar la segunda dosis. Eso lo afirmo yo con toda rotundidad,
Además es que la segunda dosis, en algunos casos, me parece que es en el de Pfizer, por ejemplo, no se puede poner hasta que no haya transcurrido un número determinado de días. Me parece que son 21 días, ¿no? Hasta que no hayan transcurrido 21 días no se les puede poner. Sí se les puede poner más tarde y no está acotado el tiempo en el que se le pueda poner la segunda. Pero yo, como usted bien dice, hay que descartar cualquier motivo de preocupación para estas personas que tendrán la segunda dosis. Lo que ocurre es que también tenemos que esperar que nos lleguen las vacunas, claro está. Pero dentro de las previsiones eso es una prioridad. Así es que esa segunda dosis se administrará y se administrará en tiempo. Nunca antes, pero sí en tiempos según los protocolos y según la ficha técnica de la correspondiente vacuna. Sí, presidente, yo quería preguntarle, en esta tercera ola, Ceuta está registrando un descenso de la curva exasperadamente lento. Llevamos varias semanas en el entorno de 280 a 300 casos. Nos está costando mucho bajar la curva. ¿Cuál cree que es el motivo, a diferencia de la segunda ola, que de repente bajamos en apenas un mes prácticamente todos los casos? Y por otro lado, también quería preguntarle por su opinión ante los movimientos políticos que estamos viendo en España, especialmente con el adelanto electoral en Madrid y la moción de censura en Murcia. Bueno, en cuanto a la cuestión de la caída de la curva, ya le he dicho antes que hay un parón en la caída, que esto, el pico de esta tercera ola me parece que lo alcanzamos el día 3 de febrero con 604 casos y llegamos a tener 261 casos en un periodo comprendido entre aproximadamente unos 20 y tantos días, 28 o 29 días. Quiere decir que estábamos bajando a razón de 14 casos diarios en incidencia acumulada a 14 días. Y estábamos bajando con la misma velocidad que subimos. Es decir, que el mismo tiempo que tardamos en llegar a los 604 casos, tardamos en llegar a los 260, 270 casos a los que me estoy refiriendo. Hay una regla, por tanto, que yo no sé qué explicación científica tiene, pero que se baja a la misma velocidad que se sube. Y esto no nos ha ocurrido a nosotros solamente, sino le ha ocurrido a otras muchas autonomías. Le puedo decir, como usted bien conoce, que en la segunda ola llegamos a estar en 1071 casos, y el mismo tiempo que tardamos en alcanzar los 1071 casos, tardamos luego en ponernos en 120 casos. Luego, digamos que eso es una regla estadística que habrá que preguntarse el por qué ocurre. Luego tuvimos la incidencia de estos dos brotes que han afectado a los centros de acogida de la ciudad y que, claro, que han tenido un impacto mayor, porque es normal que cuando el virus entra en un centro en donde viven muchas personas, pues claro, el impacto que tiene en el número de personas contagiadas es mayor que si entra en una familia. La tasa de contagio, que le denominan técnicamente, lo que a mí no me gusta el término, pero es la denominación técnica, tasa de ataque, creo que le dicen, que se produce en un centro donde residen muchas personas, en un centro social, es la misma que la que se produce en un domicilio. Cuando entra en un domicilio se contagia casi todo el mundo. Pues cuando entra en un centro donde residen muchas personas, pues también se contagia casi todo el mundo. En este caso ha sido solamente del 50%. Si descontamos esos brotes excepcionales, por llamarlo de alguna manera, excepcionales por razón de que afectan a núcleos convivenciales de muchas personas, pues estaríamos ahora en 153 casos. Es decir, que estaríamos muy cerca de lo que está ocurriendo a nivel nacional en cuanto a incidencia acumulada a 14 días. Y después de la política nacional, pues mire, yo lo que si hablamos de los dos casos, ¿no?, como usted ha diferenciado, yo creo que en el caso de la Comunidad de Madrid, el run sobre moción de censura ha sido muy dilatado en el tiempo, no es nuevo, ¿no? Se hablaba de que si ahora sí, ahora no se presenta, y yo entiendo que
que la presidenta Ayuso ha considerado que ese run de moción de censura no era un factor que favoreciera a la estabilidad del Gobierno y a la toma de decisiones, sobre todo en un momento tan delicado como este. Y como tiene capacidad para hacerlo, porque tiene capacidad para disolver el Parlamento regional y convocar elecciones, pues ha dicho que se celebren elecciones para que se clarifique el panorama político, para que se consiga la estabilidad en el ámbito institucional y por tanto se mejore en eficacia de cara a luchar contra la pandemia y contra la recuperación y a favor de la recuperación económica que la misma trae, y que finalmente no sean los diputados de la Asamblea, sino que sean los madrileños quienes resuelvan por dónde debe de conducirse este necesario camino hacia la estabilidad. Y en cuanto a lo de Murcia, pues mire usted, yo sinceramente creo que en momentos como los que estamos viviendo, las mociones de censura, las presenten quienes las presenten, las mociones de censura están de más. Yo creo que en los momentos como los que estamos viviendo, lo que hace falta, como antes decía, es diálogo, es encuentro, es sumar voluntades, es aunar esfuerzos, es manifestar altura de miras y responsabilidad. Sinceramente, no es por ponernos como ejemplo, puede sonar la petulancia, pero es lo que estamos haciendo en Ceuta. Laura Ortiz, de Ceuta Televisión. Buenos días de nuevo, presidente. Buenos días, me gustaría Laura. preguntarle, porque Vox ha remitido una nota de prensa diciendo que ya hay un acuerdo para que el toque de queda no se amplíe de las 10 a las 11. Un acuerdo que se habría alcanzado con los votos del Partido Popular, del PSOE y del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Me gustaría que nos aclarara si esto es así. Muchas gracias. No es así. Ayer celebramos una junta de portavoces y en la junta de portavoces yo puse de manifiesto cuál era la situación de la pandemia, como hago habitualmente, y siempre que voy a tener una comparecencia ante ustedes, antes de contárselo a los medios, se lo cuento a la junta de portavoces. Está siendo una práctica habitual. Allí también puse de manifiesto cuáles eran las proyecciones, puse de manifiesto cuáles eran los condicionantes de cara a la renovación de este decreto, y también dije que nos íbamos a reunir con los técnicos en esta semana y que resolveríamos con los técnicos. No hay ninguna decisión tomada y vuelvo a insistir, esto se decidirá en función de la evolución que experimente en los próximos días la incidencia de la enfermedad en nuestra ciudad y otros parámetros que determinan el nivel de riesgo, teniendo en cuenta la opinión de los técnicos y por otra parte el margen de maniobra que nos da el acuerdo del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, no hay ninguna decisión tomada y me parece a mí que además haberla tomado al margen de la opinión de los técnicos hubiera sido una falta de respeto imperdonable por mi parte. Si yo quisiera seguir con este asunto, con el tema de las medidas restrictivas, igual que existe, o al menos se han dado ustedes la posibilidad de marcar unos topes de 650 y de 1000 para actuar, ¿por qué no existe un tope a la baja para decir que cambiamos las condiciones actuales? Teniendo en cuenta que se está insistiendo por parte del Gobierno central que todo lo que no esté por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes, pues deberíamos tener cuidado en modificar esas condiciones. Sí, es que no se han modificado todavía. Sí, ya, pero digo... Es decir, es que por eso todo eso se va a tener en cuenta y las recomendaciones del Gobierno de la Nación también. Vamos a analizarlo, como digo, en base a esos parámetros y con los técnicos y yo creo, sinceramente, señor Mendoza, que aquí no nos hemos caracterizado por ser laxos a la hora de la aplicación del decreto del estado de alarma. Creo que se ha aplicado con la rigurosidad que en cada momento se requería y además creo que ha sido eficaz, lo digo con toda sinceridad. Es verdad que la fatiga a la que antes hacía mención influye en la eficacia de las medidas.
Hombre, la movilidad que estamos teniendo, por ejemplo, ¿no?, por ponerle un caso, la movilidad que estamos teniendo después de Navidades en cuanto a las comunicaciones con la península, si la comparamos con la movilidad que teníamos antes de las Navidades, y el decreto era el mismo y las medidas eran las mismas, pues significa que ahora estamos teniendo un 16% más de movilidad que la que había antes. Evidentemente esto también creo que es consecuencia de la fatiga, por eso todas las medidas que se aplican creo que son menos eficaces, porque hay una manifiesta constatación de cansancio en la sociedad y de agotamiento, ¿no? Pero yo comparto con el Gobierno de la Nación que hay que ser muy prudentes y hay que ser muy cautos. Pero antes estas mismas medidas que ahora estamos trabajando nos permitieron pasar de 604 a 260 y nos permitieron pasar de 1071 a 100 y pico, 120, 130. Bueno, vamos a ver si en esta tercera ola, ahora que han desaparecido el impacto, y salvo sobresaltos, porque aquí quien diga que sabe lo que va a ocurrir dentro de 15 días se equivoca. Aquí hay también un ámbito de incertidumbre que no tenemos resuelta desde el punto de vista científico, y es la incidencia de las variantes estas que desconocemos. Nadie está en condiciones de poder decir si hay aquí variantes con mayor efecto de propagación o no que la clásica, ¿no? Nadie. Entonces, si eso llega, pues perjudica muchísimo los resultados y las expectativas. Hay que actuar en función de cómo vaya evolucionando y sobre todo también teniendo en cuenta, y esto creo que la recomendación del Gobierno de la Nación me parece muy consecuente al respecto, que lo que hagamos hoy en un sentido u en otro tiene impacto en lo que vaya a ocurrir dentro de 15 días. Y el puerto los viernes sigue siendo una salida masiva. ¿Cómo se arregla eso? Porque evidentemente ahí se demuestra, yo no sé si insolidaridad por cierto grupo de personas o cierto grupo de colectivos, pero lo cierto es que ese movimiento se está produciendo. Y sí, usted dijo, y lo dijo en multitud de ocasiones, frontera y puerto son la salvaguarda de la ciudad. La frontera sigue estando cerrada, pero el puerto, evidentemente, no está siendo esa salvaguarda con la que deberíamos contar, o al menos no con la efectividad que deberíamos contar. Efectivamente, ya le he dado antes el dato de que en esta tercera ola, de alguna manera, la movilidad está siendo un 15%, un 16% superior a la que había antes del periodo de Navidad, en donde usted sabe, señor Mendoza, que se relajaron las medidas en toda España, ¿no? Yo creo que ahí inciden dos cuestiones, ¿no? El decreto de alarma permite la prohibición de conectarse con la península con carácter general, pero salvo determinadas excepciones. Y una de las excepciones que se contemplan, usted sabe que se contempla la excepción por razones profesionales, por razones sanitarias, por razones educativas y también por ir a ver a la familia, a la unidad familiar. Y no podemos desconocer la realidad de que en Ceuta trabajan y residen personas que tienen la unidad familiar fuera. Y entonces esto es un derecho constitucional que les ampara, que el decreto de alarma no ha modificado, lo sigue reconociendo, y por tanto no hay manera de evitarle a estas personas que vayan a ver a la familia. La persona tiene la unidad familiar en cualquier otro municipio de España, en las proximidades, habitualmente en las provincias cercanas a Ceuta, y él está residiendo aquí, pero la familia está residiendo en otro sitio. No hay ninguna norma que obligue a que uno tenga que residir donde reside la familia. Y esto pasa. Y estas personas pues son muchas las que se mueven en base a esta excepción. Luego está el otro. Luego está el que se inventa una visita médica sin tenerla o pudiéndola evitar, o el que busca alguna vuelta, o el que pretende colarse. Ante esto, evidentemente, nuestra censura, la de todos, porque creo que esto no es justo. Es decir, cuando uno incumple una norma que tiene que ver con la salud pública de todos, pues merece la censura del resto, porque uno no se cuida solo a sí mismo. En esta pandemia, y dadas
la trazabilidad del contagio, pues evidentemente si tú te cuidas estás cuidando a los demás y por tanto los demás tenemos el derecho a pedirte que te cuides y que si hay una norma la cumplas. Pero eso ya entra, como usted bien dice, señor Mendoza, en la responsabilidad de cada uno, porque es difícil que cada uno tenga un policía al lado y además el policía tampoco lo puede evitar, porque si yo voy con un papel que digo que voy al médico y luego resulta que he llegado allí y no he ido al médico, pero he salido y ya vuelvo aquí porque vuelvo a mi sitio de trabajo, pues claro, ¿qué he hecho? Pues he engañado. Estamos en el mismo ámbito del que dice con factura o sin factura en el tema del IVA. Ojalá y no ocurriera, nos iría muchísimo mejor a todos los españoles. Pues en esto también, ojalá y no ocurriera. Bueno, se supone que se iba a crear una especie de, no sé si grupo de trabajo para intentar erradicar estas prácticas. Hubo un intento, señor Mendoza, pero no dimos con ningún instrumento o herramienta que fuera eficaz a los fines pretendidos. Es decir, aquí creo sinceramente que esto exige, la policía está actuando, me consta, y esto exige también un sentido de responsabilidad y de civismo, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente, no vayamos a sacar tampoco la conclusión de que somos incívicos o irresponsables, no sería justo, no es verdad. La mayoría de la gente es cumplidora, la inmensa mayoría, pero hay un porcentaje que no cumple y que evidentemente merece la censura de todos. Yo, si queréis, seguimos. Voy a poner esto, ¿no? Es que con las otras me pongo esta porque con la otra no puedo respirar, ¿eh?